vas a dormir aquí. En Rusia comenzaron redadas masivas de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos comunes con el objetivo de encontrarles bidones de gasolina, y no es una broma. Shebekino, en la región de Belgorod, se está inundando después de la ruptura de una represa, y esta noche tanto Belgorod como Anapa, en la región de Krasnodar, también fueron atacadas por drones ucranianos. Además, los drones ucranianos atacaron directamente un objetivo que pertenece a allegados de Vladimir Putin, y a los agricultores rusos se les propuso cambiar, atención, a calderas de vapor, y esto tampoco es una broma. ¡Atención! Calderas de vapor, y esto tampoco es una broma. Ucrania sigue lanzando ataques masivos y, lo que es importante, efectivos con drones en toda Rusia. Y empezaré con un detalle que describe lo que está ocurriendo en Rusia mucho mejor que cualquier informe. En la región de Pskov, las fuerzas de seguridad empezaron a ir por casas particulares y garajes para buscar reservas de gasolina. No buscan drogas ni armas, no buscan gasolina. El gobernador Mikhail Bederkin informó que durante las redadas en los cooperativos de garajes se detectaron graves infracciones. En particular, los ciudadanos almacenaban reservas de combustible en bidones y a todos ellos se les levantaron actas. La multa es de hasta 15.000 rublos. Además, el gobernador incluso se jactó de que encontraron a los infractores gracias a las denuncias de los vecinos, quienes dijeron que las personas presumían de tener bidones con gasolina. Hasta ese punto hemos llegado. Después de eso, drones ucranianos atacaron un centro logístico en la región de Moscú, que pertenece al fondo del amigo más cercano de Vladimir Putin. Y después de eso, de repente el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, inmediatamente instó a Europa a entablar negociaciones urgentes. La crisis de combustible oficialmente empezó a afectar a toda la economía de este pseudopaís, tanto así que esto incluso se reflejó en el sistema bancario de la Federación Rusa, y mientras tanto, el mar de Azov, bloqueado por drones ucranianos, redujo las exportaciones de grano rusas al nivel más bajo en 10 años. En fin, ahora vamos a analizar todo esto juntos y en orden. Mi nombre es Alexei Pechi. Vamos a entender juntos todos estos temas, pero antes de que empecemos, suscríbanse a este canal de YouTube. Estamos acercándonos a los 300,000 suscriptores y les agradeceré personalmente su suscripción. Aquí ni ganas de suscribirse, carajo. ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo? 1 hora, 2. Entonces, en la noche del 21 de julio, al menos 350 drones ucranianos volaron sobre Rusia, y se sabe que Belgorod fue alcanzada no solo por drones, sino también por misiles. Además, hubo un ataque en Anapa, en la región de Krasnodar, y no solo ahí. Pero ahora vamos a resumir el día pasado, ya que ahí resultaron afectados objetivos muy interesantes. Primero, como resultado del ataque de un dron a la represa del embalse de Belgorod, comenzó la inundación de Shebekino. La ruptura ocurrió a lo largo de todo el ancho del vertedero, del desagüe. La longitud del tramo destruido es de aproximadamente 35 metros. De esta manera,
ahora les están cortando la logística a los rusos para que ni siquiera miren hacia Ucrania. En general, los territorios inundados significan que el rebaño ruso definitivamente no se va a meter hacia Ucrania. Y como escriben los medios locales, el daño actual es mucho más grave que en el otoño de 2021, cuando solo se dañaron las compuertas de descarga y cuando los rusos también intentaron avanzar en la región de Yarkov. Esta vez, en la zona del aliviadero, ocurrió el colapso real de la presa. Segundo, mientras los rusos se quejan de que se les quemó la mercancía en los almacenes de Wildberries. ¿Qué hacer? Perdí mercancía por 10 millones. Resulta que en la mañana del 20 de julio, drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el complejo logístico Puertas del Sur en Domodedovo, cerca de Moscú. Es un enorme centro de almacenamiento con una superficie total de 600.000 metros cuadrados y se encuentra aproximadamente a 28 kilómetros al sur del Mekad. Se desató un incendio en los almacenes y los mismos rusos empezaron de nuevo, por alguna razón, a quejarse, olvidando por completo que su ejército ya ha destruido varios almacenes de Nova Pochta en Ucrania. Sí, no es así. No es así. Soy el jefe. Subtítulos hechos por Dina Persona. Y lo interesante es que, justo después de este ataque al centro logístico Puertas del Sur, el Kremlin empezó a expresar su descontento muy ruidosamente. Y el vocero de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, de inmediato salió ante la prensa y declaró que Rusia está oficialmente lista para iniciar negociaciones con Europa lo antes posible. Uno pensaría, ¿qué tienen que ver los almacenes incendiados con esta reacción de Peskov? La agencia descubrió que el complejo que fue atacado pertenece a un fondo llamado Talento y Éxito, cuyo fundador es el violonchelista Sergei Roldugin. Sergei Roldugin es el amigo más cercano de Vladimir Putin. Además, el presidente del patronato de este fondo es el propio Vladimir Putin. Y según los datos del sistema Spark, el fondo posee 84 compañías operadoras. De los almacenes de Instant Development, es decir, los drones ucranianos, de hecho atacaron bienes directamente relacionados con el entorno del presidente de Rusia. Y qué significativo es que justo después de esto, el vocero de Putin, Peskov, simplemente suplicó por negociaciones. Dice, ¡ay, estamos listos europeos, vamos a hablar! ¿Por qué atacan así nuestros almacenes? Vamos a negociar. Y fíjense, mientras se quemaban los productos de algunas plantas por ahí, en los almacenes de Wildberries, hasta Peskov, a nadie le importaba, a todos les daba igual. Los rusos se quejan en Tradece de que no les pagaron compensaciones o algo más, a todos les valía, objetivamente, a todos les importaba absolutamente nada. Pero cuando atacaron los almacenes que pertenecen al círculo más cercano de Putin, de repente empezaron a hablar de negociaciones. Y la historia de la propiedad de los almacenes quemados en Domodedovo también es muy reveladora. El asunto es que hasta 2022 el centro logístico pertenecía a la empresa checa PPF, que decidió salir de Rusia debido a la guerra en Ucrania y vendió sus activos. Es decir, ni siquiera estos almacenes fueron construidos por rusos, ni siquiera les pertenecían. Y así, a principios de 2026, el principal propietario se convirtió en el fondo de Putin. Entre los arrendatarios de los almacenes en este centro logístico están Wildberries, Alibaba Group y Limana Pro, según datos del gobernador. Según el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, durante el ataque en Domodedovo resultaron heridas 7 personas. 6 de ellas fueron hospitalizadas, incluyendo a 3 ciudadanos chinos. El presidente de Ucrania, Zelensky, confirmó los ataques y señaló que la distancia hasta los objetivos atacados desde la frontera de Ucrania es de más de 400 kilómetros. Además de Domodedovo, ese día los drones también atacaron un depósito de combustible y otro almacén de Wildberries en Podolsk. Así como un aeródromo militar en Kubán, también atacaron 7 subestaciones eléctricas en Crimea y una gasolinera en Belgorod. En resumen, después de las refinerías de petróleo, los nuevos objetivos de los drones ucranianos fueron los almacenes de Wildberries, ya que ahí se almacenaban productos militares, incluyendo vehículos aéreos no tripulados, drones y, lo que es importante, fibra óptica para ellos. Pero no solo eso. Los propios rusos se jactaban la víspera de que Wildberries incluso se encargaba de la entrega de cierto equipo militar.
Es importante señalar que el cambio a ataques contra los almacenes de los ocupantes después de los ataques a las refinerías de petróleo no es casualidad. El asunto es que los ataques a las refinerías de petróleo en general ya cumplieron su propósito y pusieron en marcha un proceso muy interesante dentro de Rusia que ni siquiera yo esperaba. Los bancos rusos empezaron a prepararse para que el Banco Central de la Federación Rusa vuelva a subir la tasa de referencia precisamente por la crisis de combustible. Los financieros notaron que en el mercado interbancario ya se está anticipando ese giro. Y esta es una señal importante porque hasta ahora el Banco Central de la Federación Rusa había estado bajando la tasa gradualmente y ahora está listo para dar marcha atrás. Para entender la magnitud es necesario explicar una cronología. A finales de 2024, debido a la inflación militar, el Banco Central de la Federación Rusa subió la tasa al 21%. Ese es un nivel que no se veía desde principios de los años 2000. Después, durante más de un año, el Banco Central estuvo bajando esa tasa y ahora la crisis del combustible puede no solo detener ese proceso, sino incluso revertirlo y volver a aumentarla. El subdirector del Banco Central, Alexei Sabotkin, el 14 de julio, declaró directamente que el regulador no puede hacer la vista gorda ante la situación de los precios del combustible y se verá obligado a actuar. La razón es muy simple. La gasolina y el diésel forman parte de la canasta de consumo, su encarecimiento impulsa directamente la inflación y después sube de precio todo lo relacionado con el transporte. Y según los datos de Rosstat, los precios minoristas de la gasolina ya han mostrado un crecimiento récord en los últimos 20 años, es decir, casi durante todo el tiempo del mandato del dictador calvo, Vladimir Putin. En algunas gasolineras privadas, el litro de gasolina ya se vende por 140 rublos y en Crimea y Sebastopol el precio llegaba a 200 rublos por litro o incluso a 350. Y este shock se está extendiendo a todas las esferas de la vida. Primero, oficialmente en Rusia se desplomaron las ventas de automóviles. La gente simplemente entiende que, pues, no vale la pena comprar un auto. ¿Para qué comprarlo? Porque de todos modos no hay con qué llenarlo de gasolina. Por eso las ventas de autos se desplomaron. En segundo lugar, más de 25 regiones de la Federación Rusa oficialmente aumentaron el costo del transporte público. Es decir, los transportistas simplemente trasladan el aumento del precio del diésel a los pasajeros. En tercer lugar, oficialmente en 13 regiones de la Federación Rusa, atención, en las gasolineras patrullan policías, la Guardia Nacional y voluntarios, que dispersan a los rusos salvajes que se pelean mientras esperan en la fila. Y además protegen las gasolineras de estos salvajes para que estos rusos no empiecen simplemente a destrozar y robar la gasolina. Y en la región de Irkutsk, los agentes de seguridad incluso detienen a personas que las autoridades ya llaman especuladores. Pero de hecho, como en el ejemplo de la región de Pskov, la gente compró gasolina, la vació en un bidón y la guardó en el garaje. Llegan los agentes de seguridad, dicen, ustedes son especuladores, guardan gasolina en bidones en el garaje, aquí tienen una multa de 15,000 rublos. También es reveladora la reacción de las autoridades ante el descontento del pueblo ruso. En Rusia Unida, ese partido de Putin, compararon a los rusos indignados por la crisis del combustible con, cito, adolescentes resentidos. Y los diputados declaran que no hay que quejarse. Dicen que en los años 90, de alguna manera sobrevivieron, y ahora también, de alguna manera, sobrevivirán. Otra área donde los ataques ucranianos tuvieron efecto es el mar. El bloqueo del mar de Azov por drones ucranianos redujo las exportaciones de trigo ruso al mínimo en una década. La lógica aquí es muy simple. Por el mar de Azov pasa una parte significativa de la exportación de grano ruso, hasta entre un 20 y un 25%, y los puertos y barcos ahí ahora están bajo ataques constantes. De hecho, ya no hay a quién ni con qué vender el grano. Transportarlo por mar es demasiado peligroso. Para Rusia, esto es un doble golpe. El país no solo está perdiendo ingresos petroleros debido a los ataques a las refinerías y puertos, sino también ganancias en divisas por el grano, uno de los principales productos de exportación de la Federación Rusa.
Paralelamente, Ucrania también informó sobre los transbordadores de Crimea. Según la declaración de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de los 5 transbordadores que operaban hacia Crimea a través del estrecho de Kerch, 3 han sido completamente destruidos. Y los 2 restantes prácticamente se convirtieron en barcazas, es decir, dejaron de servir como un servicio de transbordador plenamente funcional. Esta parte de la campaña para aislar la península de Crimea bloquea la logística marítima, además de los ataques a las subestaciones eléctricas. Y en medio de todos estos problemas, el Kremlin intenta fabricar aunque sea alguna buena noticia. Le informaron a Vladimir Putin sobre el regreso bajo control ruso del llamado puente terrestre hacia Crimea. Sí, oyeron bien. ¿Saben? Cuando vi esta noticia simplemente me quedé en shock. Pensé, espera, ¿qué está pasando? Se trata de un corredor terrestre a lo largo de la costa del mar de Azov que conecta a Rusia con la Crimea, ocupada a través de la parte ocupada del sur de Ucrania. Y el asunto es que las fuerzas ucranianas no lo liberaron físicamente, no entraron en ese territorio. Pero los drones ucranianos, como saben, atacaron la logística en esa zona, complicando cualquier suministro. Yo fui especialmente a revisar la información y vi varios videos verificados, sobre que literalmente ayer los drones ucranianos atacaron vehículos en la llamada carretera Novorossiya, por ese mismo corredor terrestre, y de repente aparece la noticia de que le informaron a Putin sobre el regreso del corredor terrestre bajo el control de la Federación Rusa. La verdad, me quedé sorprendido. Por eso, el informe a Putin sobre el regreso del control del corredor terrestre hacia Crimea en realidad es algo secundario. Es un intento de mostrar al menos alguna imagen positiva en medio de una avalancha de malas noticias. Almacenes en llamas, gasolineras vacías, el colapso de las exportaciones. Ahora, además, las fuerzas de seguridad llegan a los garajes y empiezan a hacer redadas y a revisar todos los bidones. El Kremlin necesita mostrar que al menos en algún lugar las cosas van bien. Pero, ¿saben? Al principio me quedé sorprendido, pero luego pensé, ¿es posible que los rusos salvajes realmente sean tan tontos que de verdad se creyeron esa noticia sobre la recuperación del control del corredor terrestre? Pero hay que ser muy tonto para no entender que en realidad nunca lo habían perdido físicamente. Y la última noticia, que personalmente me hizo sonreír. En medio de una aguda crisis de combustible y escasez de diésel, el Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa propuso a los agricultores rusos considerar la posibilidad de usar combustible para hornos, que normalmente se utiliza en calderas de vapor y hornos industriales, así como el uso de diésel con alto contenido de azufre, es decir, del estándar Euro 2. Bueno, todos los países civilizados ya se olvidaron de que ese estándar siquiera existe. Y así, la dependencia solicitó a los órganos regionales del complejo agroindustrial información sobre la disposición de las empresas para comprar ese combustible, señalando que el Ministerio de Energía confirmó la posibilidad de su producción. Y ahora voy a citar al medio ruso Kommersant, porque sinceramente yo no podría decir semejante tontería con cara seria. Aquí va la cita. Fuentes de Kommersant en el sector consideran que el combustible para hornos y el diésel de baja calidad solo son adecuados para la maquinaria soviética antigua, mientras que los tractores y cosechadoras importados modernos son más exigentes con la calidad del combustible. Como aclaró la directora general de la granja de cría Lazarevskaya, el uso de combustible para hornos en maquinaria moderna está terminantemente prohibido, ya que puede causar averías graves y la reparación costaría mucho más que el posible ahorro. Sin embargo, para la maquinaria soviética antigua, que la granja repara por su cuenta, esta opción resulta bastante aceptable. En resumen, los drones ucranianos están atacando en el interior de Rusia y ya alcanzan propiedades relacionadas con el círculo más cercano de Vladimir Putin. La crisis de combustible pasó de ser un problema en las gasolineras a convertirse en un factor que obliga al Banco Central a considerar un aumento de la tasa, derrumba las ventas de autos y eleva los precios del transporte en una cuarta parte de las regiones del país. El mar de Azov, bloqueado por drones, ha reducido la exportación de grano a su nivel más bajo en 10 años. Y ahora el gobierno,
que no puede proveer de gasolina a la gente, está enviando a las fuerzas de seguridad a buscar bidones escondidos en los garajes y a multar por ellos. Esto es a lo que lleva gradualmente la campaña ucraniana de ataques de largo alcance. Es una presión sistemática sobre varias arterias al mismo tiempo. Primero el refinado de petróleo, luego la logística, la exportación, el transporte y las finanzas. Y a juzgar por el hecho de que las autoridades rusas han llegado a hacer redadas en garajes y a buscar bidones de gasolina entre los rusos comunes, el Kremlin siente esta presión cada vez más fuerte. Y eso son buenas noticias. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense. Adiós a todos.